Proyecto de nación monárquico y republicano. La merma económica provocada por las guerras y encaraba la corona española. Una estructura social con tensiones que generaron intentos de cambios. La falta de educación, los problemas de la corona española y la expansión de ideas liberales y republicanas por el mundo occidental fueron los factores que dieron inicio a la guerra de independencia, donde los criollos querían liberarse de los españoles. La abolición de la esclavitud marcó la directriz del movimiento de independencia. La primera Constitución de México independiente se promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. El 22 de diciembre de 1815 fue fusilado Morelos. Fue nombrado jefe de la Nueva España Juan O'Donoghue. El 24 de septiembre de 1821, la Ciudad de México recibió a los libertadores Iturbide y Guerrero y al ejército trigarante. El Congreso quedó instalado el día 24 de febrero de 1822. España desconoce los tratados de Córdoba. Agustín de Iturbide asciende al trono el 21 de julio de 1822. Iturbide disolvió el Congreso el 21 de octubre del mismo año e instaló una Junta Nacional. El 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna desconoció a Iturbide como emperador. El 2 de febrero de 1823 se proclamó el Plan de Casamata, proyecto republicano. En noviembre de 1823 se instaló un nuevo Congreso conformado en su mayoría por republicanos federalistas. La primera presidencia y vicepresidencia fue asumido por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Guadalupe Victoria impulsó el comercio importando principalmente por mar. México se dedicaba a exportar principalmente plata y los principales puertos de comercio eran Tampico, Veracruz, Guaymas y San Blas. La agricultura continuaba en mal estado. Por un lado, la logia escocesa, traída por el ejército español, se difundió en los sectores conservadores y la clase alta. Por otro lado, la logia yorquinas se difundió entre sectores más radicales y populares. En medio de este ambiente se llevaría a cabo las primeras elecciones presidenciales en 1822. Contendieron a la presidencia Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, favoreciendo las legislaturas a este último. Santa Anna manifiesta su inconformidad levantándose en armas en Veracruz y pronunciándose a favor de Vicente Guerrero. La presidencia de Vicente Guerrero fue fugaz. Para enero de 1830 había sido destituido por su vicepresidente Anastasio Bustamante. Vicente Guerrero se enfrentó a una economía devastada y a la tarea de lograr la total expulsión de los españoles del territorio mexicano. Proyecto conservador. La instauración de la Primera República Federal no fue un asunto definitivo para la organización política de la nueva nación. Se trataba de la propuesta adversa al federalismo, es decir, el centralismo. Esta propuesta política estaba encabezada por el alto clero, los terratenientes y los militares, quienes estaban convencidos de que su propuesta política, el centralismo republicano, era un sistema de gobierno que avalaría las conservaciones de sus privilegios políticos y sus fortunas. La instauración de la República Federal no solo significaba la organización política del país en estados libres y soberanos, sino que además el proyecto político sentaba las bases jurídicas para la instauración del capitalismo. La situación económica del país no lograba estabilizarse. Lucas Alemán fue nombrado director de la Junta de Fomento Industrial y se empeñó en impulsar la industria. Para tal objetivo se fundó el Banco del Avío. Mientras tanto, Santana, que aspiraba a la presidencia, se levantó en armas bajo el grito de religión y fueros en enero de 1832. En 1833 resultaron elegidos como presidentes y vicepresidentes Santana y Valentín Gómez Farías. En 1832, como medida de precisión, el gobierno mexicano para la firma de un tratado comercial. Francia hizo el reclamo de una indemnización por daños causados a comercios franceses, abandonó a México y rompiendo así las relaciones con nuestro país. A inicios de 1838 llegó a Veracruz el ministro francés Antony, acompañado de buques de la Armada Francesa, y demandó a México el pago de una indemnización de 600,000 pesos, comprendida en esta cantidad 70,000 pesos para un pastelero francés. En diciembre de 1838 desembarcaron las tropas francesas en el puerto de Veracruz y con ello dio inicio a la Guerra de los Pasteles. En 1836, Texas se separa de México, anexándose a Estados Unidos. Para 1840, los conflictos entre ambos países se agudizaban. Estados Unidos presionaba con la venta de más territorio mexicano.
Estados Unidos invadió México en 1846 a través de 4 frentes: California, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Además bloqueó los puertos mexicanos en el Golfo de México y en el Pacífico. El 14 de septiembre de 1847 el ejército norteamericano logró la toma del Palacio Nacional. El 2 de febrero de 1848 se pone fin a la guerra con Estados Unidos, firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede los territorios de Nuevo México y Alta California, recibiendo a cambio una indemnización de 15,000 millones de pesos. Durante el mandato presidencial de Santana, asumido el 20 de abril de 1853, se instauró la Segunda República Centralista. Se decretó que los estados serían nuevamente departamentos quedados sujetos a un centro. Santana sentó las bases para una administración centralista, que además le permitió un uso excesivo del poder, ya que había eliminado todos los instrumentos políticos que pudieran ejercer control sobre el Ejecutivo. El 16 de diciembre de 1853, Santana se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Su gobierno cobraba tiendas de dictadura. El proyecto liberal estuvo separado en 3 partes: en la Reforma de 1833, República Federal y el triunfo del liberalismo. La Reforma de 1833 tuvo como principal personaje al doctor José María Luis Mora, que fue reconocido precursor de las leyes de reforma, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la Constitución Liberal de 1857. Quiso desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. López de Santa Anna era un militar con gran prestigio en ese momento y en 1873 lo eligieron presidente. Y Valentín Gómez Farías, que fue vicepresidente, era un gran liberal que estaba completamente convencido de su vocación de transformación social. La República Federal tuvo periodo de 1846 a 1853, que se caracterizó por su inestabilidad política. La Constitución de 1824, que fue que los reclamos de la Iglesia y la presión en Estados Unidos sobre el país dificultaron el logro de la estabilidad y la superación de la bancarrota. La renuncia del presidente Mariano Arista dejaba ver la falta de éxito del proyecto liberal. El triunfo del liberalismo. Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación era difícil en México. La confrontación de 2 proyectos de nación había traído como consecuencia una severa crisis económica. El grupo conservador solicitaba a Santa Anna regresar a la presidencia y suprimir al federalismo. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución, que retomó el pensamiento liberal, reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. En 1854, los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla Guerrero. Y para finalizar, los liberales firmaron con Estados Unidos el 14 de diciembre de 1859 el Tratado de McLean-Ocampo. El capitalismo es una referente a partir del cual podemos comprender mejor la historia de nuestro país. En el final del siglo XVIII y siglo XIX fueron una etapa de crecimiento y expansión del sistema capitalista en todo el mundo, aunque no de manera homogénea para todas las naciones. Para mediados del siglo XIX, la nación vecina había aumentado 10 veces su territorio original, sin considerar Alaska. Esto como resultado de compras a cantidades ridículas o negociaciones bajo presión. Así adquirió Luisiana, comprada a Francia, Florida, comprada a España, Oregón, Washington, Idaho y parte de Wyoming y Montana, compradas a Inglaterra. Ante la aprobación de la anexión de Texas a territorio norteamericano, Estados Unidos exigió, además de la anexión de Coahuila y la venta de Nuevo México y California, generando así uno de los conflictos bélicos más injustos de la historia de nuestra nación. En 1830 el Congreso mexicano emitió la Ley de Colonización. Dicha ley tenía la intención de regular el ingreso de más colonos extranjeros y por otro lado intentaba estimular la migración de mexicanos hacia el norte del país, específicamente hacia Texas. Destruida la alianza formada en Londres entre Inglaterra, España y Francia, y dado que esta última potencia tenía planes ulteriores, tales como intervenir en la política mexicana, imponiendo un gobierno extraño y aprovechando su influencia y apoyo en la obtención de amplios beneficios, principalmente económicos,
Los comisionados franceses, auxiliados por monarquistas y conservadores mexicanos, se aprestaron a actuar. Por no poder pagar sus deudas con Europa debido al precario erario público, consecuencia de la Guerra de Reforma, el puerto de Veracruz fue invadido el 15 de diciembre de 1861 por una fuerza española de 6,000 hombres que no encontró resistencia. El 9 de enero de 1862 se les unieron 3,000 franceses y 800 ingleses. Los invasores ingleses y españoles salieron del país, ya que los franceses sabotearon las pláticas para obtener el pago pacífico de las deudas. Napoleón III estaba buscando secretamente establecer un imperio mexicano. El Papa Pío IX también apoyó la invasión de México. La Iglesia Católica estaba fuertemente disgustada con la aplicación de las leyes de reforma en México. Los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla contra las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Francia, luego de un año después de la batalla del 5 de mayo, mandó a 25,000 hombres que entraron a la ciudad de Puebla en poco más de 2 meses luego de haberle puesto un sitio a la ciudad. Las tropas republicanas, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, intentaron cortar a los franceses el camino a México cerca de las cumbres de Acultzingo, aunque fue inútil. Francia envió 30,000 soldados suplementarios bajo el mando del general Forey. Al año siguiente, el 16 de marzo de 1863, Forey comenzó nuevamente el sitio de Puebla. La ciudad resistió numerosos días, pero finalmente, después de haber sido destruidos los fuertes de Santa Inés y San Javier, sucumbió a las tropas francesas. Maximiliano llegó al puerto de Veracruz en la famosa fragata Novara el 28 de mayo de 1864, entre el júbilo y algarabía de los conservadores, que se expresó especialmente en Puebla y en la Ciudad de México. Alemania se anunciaba como una amenaza para Francia, lo que obligó a Napoleón a debilitar su apoyo al Imperio mexicano. Por otro lado, el dinero del Imperio mexicano se agotaba, y el ejército republicano lograba nuevamente dominar territorio mexicano. El imperio tuvo que replegarse, salir de la capital y refugiarse en Querétaro. El 19 de junio, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía.